Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Las reuniones del ministro José García Ruminot con el Partido Comunista y el Frente Amplio terminaron sin acuerdos y con posiciones más endurecidas que antes. Ambos bloques exigen separar las medidas de reconstrucción con las reformas tributarias del proyecto. El gobierno respondió con una sola frase. Comillas, el proyecto es un conjunto armónico y se tramita tal como ingresó. La jornada también abrió un nuevo flanco interno. Desde la UDI, los diputados Flor Baise y Jaime Coloma cuestionaron el diálogo con el PC y el Frente Amplio, calificándolo de error político innecesario y sugiriendo que se trata de una puesta en escena sin impacto real en la votación, Camilo. O sea, perdón, me meto. Por favor. Lo que está diciendo Flor Baise y Jaime Coloma es que el diálogo con el PC está errado porque no tendría efecto político. A ver, lo que pasa porque es lo que hemos discutido acá en la mesa, como Sí. la poca capacidad que tiene la articulación por izquierda para generar algún dique de contención. A mí me llama la atención de que hay un objetivo. A ver, este es el objetivo estratégico de el gobierno en materia política. El gobierno crece, y esto lo hemos comentado varias veces, en la medida que divide a la oposición y en la medida que une al oficialismo. Si no hay pelea interna, el gobierno va bien, avanza. Si hay pelea al frente, el gobierno avanza. Y ese va a ser el criterio para establecer si avanza o no avanza esta administración. Y en eso es lo que están custodiando los partidos. O sea, a los partidos como la UDI, el Partido Nacional Libertario, etcétera, les viene muy bien que el Partido Comunista y el Frente Amplio estén aislados de la conversación, no se les llame, no se les convoque, que se llame solamente al socialismo democrático. Esa es la estrategia, digamos, en materia política. Pero el ministro García Ruminot, además de obedecer a esa estrategia política, tiene otra misión, que es una misión que uno podría decir más republicana, sobre la pelea política y sobre la estrategia política, que es justamente el hecho de aprobar esta reforma con la mayor amplitud y convocatoria posible. ¿Ya? O sea, al gobierno de Carles le vendría muy bien si esta reforma se aprueba con todos los votos del Congreso, en un plano escenario ideal. ¿Por qué? Porque da la sensación de que son capaces de generar diálogo, de establecer puentes, de generar consenso en torno a una reforma que es polémica, que para ellos entienden, a partir también de las encuestas que han ido saliendo, que no es una reforma fácil, que el trámite va a ser rocoso más allá de las aspiraciones que tienen y de los votos que tienen, ¿ya? Porque una cosa es que esta reforma se apruebe con los 78 votos mínimos que requiere, Claro. y otra cosa muy distinta es que hayan 80, 90, 100 votos en favor de esta reforma, que es a lo que aspira. Entonces, el ministro García Ruminot es alguien que, en el fondo, para que después tampoco le digan al gobierno que no se juntaron, que no escucharon todas las voces, realiza estas reuniones que en términos concretos no fueron muy productivas. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe el poder que tiene, la oposición también conoce el poder que tiene, entonces la oposición llega a esta reunión con una aspiración mínima. ¿Cuál es esa aspiración mínima? Dividir el proyecto. Este proyecto dividámoslo en dos partes, la parte de reconstrucción, y eso lo dijo el diputado Winter y lo han dicho también otros personeros de lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Bueno, acá lo dijo Iracy Carles. Sí, porque que están a favor de dividir el proyecto en dos, y nosotros tenemos los votos, damos nuestros votos para aprobar la parte de reconstrucción. Todo lo que tenga que ver con eso, ahí están nuestros votos a favor, y ese perfectamente se podría aprobar casi como por unanimidad por todo el Congreso. La polémica está en el otro lado, en lo que ellos llaman la reforma tributaria. Y ese fue el planteamiento con el que llegaron a esta reunión, y evidentemente lo que se encontraron fue un portazo. Le dijeron, no, eso no va a pasar, digamos. Esto es lo que va a ir. Ya se conoce, digamos, la postura del gobierno en esta materia, lo dijo el ministro García Ruminot. No ha trascendido más detalles de si en esa reunión se abordaron otros temas de otra temática o se plantearon otras cosas, pero en lo central la conversación se centró en eso, y probablemente también porque posterior a la votación en general de esto se viene la discusión en particular, y hay que ver qué sobrevive, qué no sobrevive de ese proyecto. Claro, en conclusión se podría decir que el gobierno sostiene que este plan de reconstrucción es un conjunto armónico que no puede dividirse sin perder su coherencia, y apuesta por acelerar esta tramitación desde la Comisión de Hacienda.
En conclusión, las reuniones terminaron con todas las posiciones donde estaban antes de empezar. El PC, por otra parte, endureció su postura hasta pedir el retiro del proyecto y el Frente Amplio ofreció votos, pero con una condición que el gobierno no acepta y probablemente no vaya a aceptar. Y la UDI, por otra parte, cuestiona el ejercicio completo, seguramente por temor a acuerdos. Y el resultado práctico es que el oficialismo llega a la tramitación parlamentaria sin ningún voto adicional asegurado en la oposición y con ruido interno. Sí, eso, bueno, está por verse igual. Recordemos, y esto lo comentábamos también ayer, los diputados, el Congreso en general está en semana distrital. Es una semana en donde tienen la oportunidad de realizar bastantes actividades en su espacio, en su región, en sus comunas. Y muchas veces ahí van recogiendo también la opinión de la gente que sabemos a través de las mediciones de opinión pública, que no es muy buena en pos de esta reforma. Entonces, o es a lo menos dividida. Entonces, quienes están más convencidos a lo mejor empiezan a plantear dudas, quienes están son más críticos del proyecto, a lo mejor se fortalecen sus posiciones, empiezan a conocer detalles. Han ido saliendo cosas que por ahí no se conocían tanto, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la inteligencia artificial, el tema de medio ambiente. A veces se sigue discutiendo, por ejemplo, si algunos de esos artículos tienen que salir de la Comisión de Hacienda y pasar a otras comisiones. Esto se puede abrir mucho más. Así que vamos a estar conociendo qué ¿Te puedo ocurre hacer finalmente. una pregunta que puede ser parte de la conversación? Una cosa es el plan Quirós y la presentación de con estas dos divisiones que plantea la izquierda. Una es la ley de reconstrucción por el tema del terremoto, perdón, no del terremoto, de los incendios, perdónenme, Chile, terremoto, incendio, son parte del día a día, pero la ley de reconstrucción por un lado, como parte, y todo el paquete de medidas por otro. Pero aparece lo de la DIPRES que admitió un error y refuerza el control de daño de Quirós por oficio por discontinuar programas. Sí, ese es el 1 del ranking. Sí, te lo voy a decir, Ah. te lo voy a decir. Yo sé que va a ser el 1 del ranking. Y lo vamos a conversar acá, en los próximos minutos, para que todos los fans del Rey del Facto estén atentos. Pero lo que te quiero preguntar es, va por otra vía eso. O sea, ese oficio no habla con eso. Es como parte, por eso nosotros le llamamos Plan Quirós, porque es un conjunto. Claro. No solo son las medidas del Congreso, sino también son este tipo de oficios. Lo que pasa es que todo está alojado en Hacienda. Si eso es, Ahí está el factor. ese es el punto en común que tienen estos dos elementos. Pues Jorge Quirós es el gran arquitecto del proyecto bautizado oficialmente como de Reconstrucción Nacional, pero que, digamos, ha sido comentado de que con sus distintos nombres, Ley Tutti Frutti, Macedonia, en fin, hay harta conversación en torno a eso. Y lo otro es lo que comenta y que vamos a profundizar, que es el tema de los recortes. Ayer el diputado Winter hacía un parangón respecto a esto, una suerte de paralelo, diciendo que en verdad es todo parte de la misma política. ¿Por qué? Porque una beneficia a los más ricos y la Claro. otra castiga a los más pobres. Así que ese es el punto. Puesto número 2. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado el 28 de febrero con una ofensiva conjunta con Israel, entra en una fase de parálisis diplomática que genera fracturas entre Washington y sus aliados europeos. El estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado. Las negociaciones de Pakistán fracasaron 2 veces en una semana y el propio canciller alemán Friedrich Merz acusó públicamente a Trump de haber entrado a la guerra sin ninguna estrategia. Mientras tanto, Irán consolida sus alianzas. El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió en San Petersburgo al canciller iraní Abbas Araghchi y reafirmó la asociación estratégica entre ambos países. En Washington, la Casa Blanca analiza la propuesta iraní sobre Hormuz, pero el secretario de Estado, quien es Marco Rubio, ya anticipó su escepticismo. Mira, ahí estaba yo mirando el último título del país. Dice, Rusia apoya el derecho de Irán a controlar el estrecho de Hormuz. Sí, También eso está ocurriendo, esa conversación paralela entre Rusia e Irán. Están pasando cosas que uno puede decir, bueno, son cosas chicas, son más bien consecuencias de la guerra, es lo que está pasando. Se ha viralizado mucho, por ejemplo, a propósito del conflicto palestino-israelí, a la nueva forma de atormentar, instigar a los palestinos en Cisjordania en particular, que es lanzándoles agua. Se les ve a personas israelíes tirándole agua a palestinos que van pasando, digamos, por la calle, en fin. Hay una situación en torno a eso. También es título hoy día que, a partir de un reportaje que salió, muchos iraníes han perdido el trabajo.
a partir de la guerra. Como que se suspendieron varias actividades productivas en ese país. Entonces hay muchas personas que ya llevan un poco más de un mes, 2 meses incluso en algunos casos, según este reportaje, sin trabajo y con muchas complicaciones. Y por parte de Estados Unidos, el presidente Trump enfrascado en esta disputa con Jimmy Kimmel, que sigue, digamos. O sea, ¿se acuerdan que en un momento Jimmy Kimmel salió, El después conductor volvió? del Late Show. Del Jimmy Late Show, Kimmel. exactamente. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible que el presidente de Estados Unidos esté peleando con un comediante, con un humorista, y pidiendo su salida y que pierda su trabajo? Así que muy, muy atento a lo que esté ocurriendo también en materia internacional. Puesto número 1 de esta mañana. La polémica por el oficio del Ministerio de Hacienda que sugería descontinuar 142 programas públicos escaló durante el fin de semana hasta convertirse en una crisis comunicacional del gobierno. La DIPRES admitió que la palabra descontinuar fue un error de redacción, mientras el senador y el presidente del Partido Republicano, quien es Arturo Esquela, disparó contra el segundo piso de La Moneda por el manejo del episodio. En paralelo, Hacienda concretó su primer recorte real, 51.750 millones al Ministerio de las Culturas. Ya, partamos con lo de Esquela mientras preparamos el video para verlo también, el de José Ignacio. Es que a mí me impresiona también el vocero que escogió el gobierno para responder al tema de los recortes. Eso te habla de que no hay vocería. Es el, No hay vocería, es el exactamente. No hay subdirector de racionalización y función pública de la DIPRES. Es como Ahí el cuarto de la línea. Adelante ahora. Lo mandaron a responder, ahí estamos viendo. Sí, es un personaje absolutamente desconocido. Se hizo conocido ahora. Este fue un seminario en un centro de estudio de la Católica, donde expresó las explicaciones frente al tema de los recortes y reconoció, digamos, lo que ellos llaman un error comunicacional. Es bien llamativo y vamos a profundizar en eso porque se habla de error comunicacional a partir de... Hay muchas cosas que yo creo que hay que ponerle lo relativo a la cuestión. Se habla de que es un error comunicacional en un documento que es un oficio interno, que supuestamente habría sido filtrado. Hay varias cosas ahí que no tienen mucho sentido, por ejemplo, decir que el documento fue filtrado. De hecho, son las palabras que ocupa Esquela y apunta al segundo piso por la filtración de documentos. Esto no tiene nada de documento secreto, no es confidencial, son No dice, documentos públicos. Sí, falta que diga poesía confidencial. No es así, pues no existe eso. Hay plataformas a las que tienen acceso prácticamente todos los funcionarios públicos, o buena parte de al menos de los que trabajan en la administración central. Ahí pueden encontrar todo tipo de oficios, documentos, versiones digitales actualizadas. En muchos casos también le llega la versión física a través de lo que se conoce en el mundo público como los estafetas que están pasando, ¿cierto? Y enviando documentos de aquí para allá. Entonces, lo de filtración no tiene mucho porque en verdad era muy probable que un documento de esas características llegara al mundo periodístico, como llegan normalmente documentos a través... De hecho, si uno solicitara esto por transparencia activa, ni siquiera por el mecanismo de transparencia que se demora 15 días, deberían pasárselo, debería estar. E incluso podría estar en las páginas de transparencia de las distintas carteras. Eso por un lado. Entonces, de filtración nada. Lo otro es lo que te dicen respecto a que este documento es un error comunicacional. Este documento no era un comunicado público. Era un documento, era un Excel en muchos casos, era un cuadro bien largo, en donde decía claramente qué tenía que ocurrir con cada uno de esos programas. Había que revisarlo, había que reformularlo, o había que, en este caso, descontinuarlo. Porque los que decían descontinuar eran varios, los comentamos ayer, incluso los revisamos en detalle, eran varios los programas, varios de ellos, el programa de alimentación, el que más ha impactado en la conversación, el programa de alimentación de Junaed. Entonces, están tratando de enmarcar esto como casi como una conspiración interna, de que esto se está filtrando, de que además esto debió haber sido preparado. Y yo estoy de acuerdo en materia de que, por ejemplo, ya, pongámonos en el caso de que hay problemas, por ejemplo, en el programa de la Junaed. Si hubiesen problemas en esto de la Junaed, lo que debiese hacer comunicacionalmente el gobierno es decir, ¿saben qué? Detectamos problemas, se están desviando fondos, hay una situación irregular, se está gastando por almuerzo 10 millones de pesos, pongámosle, eso es irregular, hay que investigarlo y hacerlo. Eso es lo que debiese haber salido a la luz en lugar de este documento, antes de incluso plantear el documento como posibilidad. Y eso es lo que les critica Arturo Esquela, presidente del Partido Republicano, al mundo del segundo piso. Él apunta directamente a Irarrázaval, que es
hemos hablado de que el segundo piso de la moneda tiene dos almas, ¿cierto? Uno es Irarrázaval, que podríamos decir que es alguien que está más cercano al mundo de las políticas públicas, en cierta forma, el arquitecto de los temas serios. Y por otro lado tenemos a... se me fue el nombre de este barboncito de Cristóbal Valenzuela, que es el encargado del relato de lo comunicacional. Entonces, ahí apunta Arturo Esquela en el manejo que hubo de esta problemática. Ahora Esquela me da la impresión de que no tiene un diagnóstico acabado de lo que ocurrió realmente con este documento, ¿ya? Justamente por lo que les comento, esto no fue un documento filtrado, no era un documento secreto, no era una minuta de gobierno que estuviese circulando como ocurría, y lo hemos comentado en la administración anterior, donde se filtraban las minutas. Y eso era complicado, porque eso efectivamente sí era comunicación interna que no tenía por qué llegar al mundo periodístico. No, estamos hablando acá de documentos institucionales que emanaron de una cartera a otra. Lo comentábamos ayer, a nosotros en turno nos llegaron un montón de mensajes de personas que trabajan en distintas carteras, ya sea educación, salud, en fin, y nos avisaban, oye, nos llegó esto, nos llegó este oficio y nos mandaban el documento, y en ese oficio decía que tenían que descontinuar estos programas, y lo veían por cartera, no era el documento completo, sino que era por parte. Ahora, mucho ojo con lo que hay que diferenciar acá, porque todo esto del oficio está apuntado para el año 2027. Es el presupuesto del 2027. O sea, básicamente lo que les dice Quirós es, todos estos programas vamos a recoger el apunte que han hecho las autoridades respecto a este tema, hay que hacer una revisión de todos estos programas, más allá de que el documento haya dicho descontinuar o no, vamos a hacer una revisión, pero pensando en el presupuesto 2027. ¿Qué pasa en el 2026? Ese es otro tema, y mucho ojo también porque se tienden a cruzar la conversación, y ha salido, de hecho esto ya no es vía oficio, sino que vía decreto, es decir, orden institucional, que se debe recortar determinados recursos en determinados programas. Y ahí entra, por ejemplo, los recortes que van a haber en cultura. De hecho, cultura va a ser el primer... Se habla también de desarrollo social, y ahí a mí me llegó un documento ya, hay que revisar en detalle en cuanto, porque no significa tampoco aquí la descontinuación de programas, sino que son más bien recortes, es decir, son programas que van a tener menos recursos desde ahora ya, y sale ahí el porcentaje exacto, cuánto es la cantidad de plata en el cuadro, en fin. Oye, yo solamente quería agregar algo, de seguro esto ya lo comentaron ayer, pero me gustaría hacer el pincelazo rapidísimo, porque ya está llegando nuestra invitada, ante todo esto, que fue lo que contestó la máxima autoridad del Estado, quien es José Antonio Kast. Apunta a la oposición, lanza una frase y dice, ustedes se quedaron con la plata. Y acá me gustaría hacer un punto, porque cuando tú eres presidente de la República, ya no eres un candidato en un debate de televisión tuiteando, por ejemplo, por likes, peleando con otro candidato presidencial, eso no existe. Entonces, cuando eres jefe del Estado, hay familias chilenas que necesitan calma, dar certezas, calmar a la población y explicar con peras y manzanas los números. No puedes aparecer y culpar y apuntar con el dedo a la oposición, que eso fue algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos de error comunicacional porque no hay vocería. Creo que todo parte desde el Ejecutivo. Así es. No, y reiterar esto que comentábamos, o sea, este muchacho, el encargado, el subdirector de racionalización y función pública de la IPRES, el señor José Ignacio Yodra, que estuvo ayer en este seminario, ¿cierto?, en la Universidad Católica, finalmente fue el vocero que salió a reconocer el error, ya Claro. que es lo que se está comentando. Ahí lo estamos viendo, el número 2 de la DIBREC, tal como titula el diario Financiero. Oye, cuando son exactamente las 9 de la mañana con 9 minutos, esto fue el ranking de noticias del día de hoy. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal dejando unirse con 4.900 pesos para poder contribuir y, por supuesto, vernos en el canal 115 de Mundo Go. Gracias, Camilo.